Un papel muy importante que debemos cumplir los comunicadores, los historiadores, las víctimas, los victimarios, es contribuir a la verdad y a la construcción de memoria. Como un elemento, un instrumento de construir un nuevo futuro. Y un país sin memoria está condenado a repetir esta historia. Buenas tardes. El centro de Cali se estremeció esta mañana con la explosión de 2 petardos en el edificio de la Asamblea Departamental. Según las primeras versiones, 6 diputados del Valle fueron secuestrados por un grupo de hombres armados. Luz Marina Cuellar tiene la noticia. Ese era un día normal. Juan Carlos madrugó mucho. Tenía una entrevista en Radio Super a las 6 de la mañana, debería estar ahí. Se fue como a las 5 de la mañana en la casa, no me levanté, no fui capaz de levantarme. Es decir, que no hubo una despedida cálida, más una despedida de sueño ahí, chao. Y se fue, tenía plenaria del Consejo y a eso de las 10 de la mañana, más o menos, 10:30, yo estoy organizando para esa noche una cena en mi casa. Entonces llamo a Juan Carlos, me dio de la nada por llamarlo y él me contestó, le dije de la cena y estábamos hablando de esa comida cuando me dijo, espérate mi amor, que acaba de entrar el ejército, pero así como a Sara acaba de entrar el ejército, parece que hay una amenaza de bomba, pusieron un petardo, la guerrilla y ya te llamo que nos van a evacuar, nos van a evacuar. Me cuelga. Llamo a su jefe de prensa, me dice, no te preocupes, que ya lo están evacuando, se está montando en una buseta blanca y lo llevan para la 3ª brigada. Tomo la decisión de llamar a mi amigo, el exalcalde Ricardo Cobo, y le digo a Ricardo que le pregunte a la policía, el que tiene radio, qué está pasando en la asamblea, y le cuento todo. Él me dice, espérate, llama por otro teléfono, por radioteléfono, y la policía le dice, tranquilo, doctor Cobo, que el ejército los está evacuando. Yo le empiezo a marcar a Juan Carlos y no me contesta, yo digo, algo está pasando. Porque conociendo a Juan, como lo conocía, yo sabía que me hubiera contestado así, hubiera sido para decirme, estoy ocupado, estoy bien, luego te llamo, pero no me contestó. Entonces eso me generó más preocupación. Vuelvo y llamo a Ricardo y le digo, Ricardo, Juan Carlos no me contesta y algo está pasando. ¿A dónde nos dirigimos, encargado? Recuerdo que le dice al general Pedraza, que era en ese momento el comandante de la 3ª brigada, mi general, le habla Ricardo Cobo, quiero preguntarle si los hombres que usted tiene en la Asamblea del Valle llevan a los diputados para allá. Y yo recuerdo que Ricardo solo dice, ¿cómo así? ¿No eran suyos? Luego él me cuenta que el general le dice, yo no tengo operativos en Cali, menos en la Asamblea del Valle, yo no tengo hombres allá. Entonces cuando Ricardo dice, ¿cómo así no son suyos? Yo le grito por el teléfono, es la guerrilla, se los están llevando, se los están llevando. Bueno, señores, nosotros vamos a lanzar, señores, nos llevamos del centro de Cali. Empezamos a monitorear, yo oía por los radios y eso era terrible porque la gente decía, los están subiendo por Cristo Rey, van por Peñas Blancas, los están subiendo, y la gente daba información por el radio de la policía, pero no pasa nada. Luego dicen, hay un camión, se lo están llevando, dejaron el carro tirado y se los han llevado en un camión, pero eso fue muy rápido. El ejército se demoró muchísimo en autorizar la salida del helicóptero para cerrarle la salida, y eso fue alrededor más o menos ya del mediodía cuando se empieza pues a conocer por todos los medios de comunicación que no era un petardo, sino que iban por los diputados del Valle. Como yo llegué el sábado por la tarde de un entierro, de un funeral en la casa, yo estaba muy cansado y muy tensionado y no había dormido bien. Y me pasé de sueño.
Llegué un poquito tarde, diga, si la misa era a las 10:30, llegué a las 10:40, 10 minutos tarde. Entre el Padre Nuestro y la Paz vino el secuestro. Digo eso también porque hubo una cosa muy dolorosa allí en ese momento, que fue un niño, yo no me acuerdo de quién, pero era un niño que le pregunta a su mamá, cuando ya está el secuestro, mamá, si nosotros estábamos con Dios, ¿por qué los malos nos hacen daño? Dice uno, uy, ¿qué se le responde? Nada. Sí, que a mí eso... Yo sí alcancé a ver de frente, digamos que en esta posición, que por este lado que está una de las puertas laterales, entró como una fila de ejército. Y ellos rodearon todo el sitio de nosotros. Cuando vi que dos se subieron, dos señores de esos, dos soldados se subieron y se me hicieron al lado mío, en el altar. Entonces ellos sí me dijeron al oído, padre, somos del Gaula y venimos porque hay que desactivar unas bombas. Pues desactívenlas y nosotros seguimos la misa, ¿no? No, que tiene que decirle usted a la gente que salga para poder nosotros esto. Entonces yo miré más detenidamente y los del Gaula tienen su brazalete. Y no les vi el brazalete ni del ELN, ni de la FARC, ni de nada, sino camuflado, ¿no? Y ellos armados, ¿no? Entonces dije, estos no son. Entonces se me metió que no eran ya, ¿no? Entonces yo les dije, paré un momentico la misa y les dije, miren, estos dos que tengo al lado, dicen, dije yo así, dicen, que ya con eso entienden que yo tampoco creo, que son del Gaula. Y entonces sí, me cogieron y me fueron llevando así a empujones y yo tratando de no sacarles la piedra de a mucho, pero sí que hubiera tiempo a ver qué reacción. No, ninguna reacción. El caso es que nos subieron a los camiones. Doña Norma, ¿cuántas personas iban secuestradas? Por lo menos 100, más de 100. Más de 100 personas. Se vararon los camiones, pero mire que todo lo tenían preparado. Había una serie de taxis todos nuevos, esperándonos a nosotros ahí. Y ahí nos montaron, ¿no? Que yo me acuerdo que le pregunté al chofer de uno de los taxis, le dije, ¿esto es casualidad o ustedes están preparados? Entonces el guerrillero que se montó con nosotros dijo, padre, eso no se pregunta. Y ahí subimos, nos metieron allí a la caseta, eso fueron como unas 5 cuadras, a esa caseta comunal. Entonces ahí fue cuando les pregunté, le dije, bueno, ¿y esto qué es? Le dijeron, padre, es un secuestro. Y es un secuestro, miren ustedes, porque todas las informaciones salen al revés. Es secuestro extorsivo. Y me dijeron, ¿por qué extorsivo? Porque tenían 3 razones. Una, no tienen plata, están sin plata. 2, tampoco tienen armamento. El armamento que tenían era obsoleto. Y 3, y es que estaban los diálogos del Caguán y con ellos no los tuvieron en cuenta. Entonces, para hacerse sentir, ellos tenían que hacer estas cosas y ver que ellos también tenían que entrar en los diálogos del Caguán con el presidente de la Pastrana, Andrés Pastrana. Y salido del secuestro, ahí sí que vine a pagar yo todas las consecuencias, porque me caí en Cali, entonces yo soy guerrillero, ¿no? Para un grupo grande y para otro soy ultraconservador, entonces, ¿cómo se liga lo uno con lo otro, no?
El Valle del Cauca tiene una condición muy particular. Es una zona muy cercana al Océano Pacífico. Al mismo tiempo, es una zona o una región del país que en eso se parece también al norte del departamento del Cauca, con una gran riqueza de tierras, pero al mismo tiempo en este país en donde la tierra ha sido uno de los objetos de la disputa entre sectores enfrentados en el conflicto. Y bueno, finalmente tenemos dos cordilleras, la cordillera occidental y la cordillera central, y esto también pues termina afectando porque estas son zonas importantes de ubicación de los grupos al margen de la ley. ¿Qué sucedió a partir de la desmovilización de los grupos armados de los años 89 y 90? Se desmovilizaron varias organizaciones guerrilleras. Vamos a hablar de dos de ellas que tenían influencia en el suroccidente colombiano principalmente, que eran el M-19 y la organización campesina indigenista Quintín Lame. Al desmovilizarse esta organización, otras organizaciones guerrilleras, como por ejemplo las FARC y el ELN, empezaron a copar los espacios dejados por el M-19 y el Quintín Lame, tanto en el departamento del Cauca como en el Valle. Hablemos de nuevo del suroccidente colombiano. Entonces, Cali empezó a cobrar una importancia muy grande. El secuestro de La María marca un antes y un después en el conflicto armado en la región. Es la primera vez donde una guerrilla desarrolla dentro de una ciudad una acción militar en la que además hace un secuestro masivo dentro de una iglesia y retiene una gran cantidad de población civil. Era inconcebible en ese momento, dentro del esquema de la seguridad pública y la seguridad del Estado, pensar que un grupo iba a entrar a una zona residencial. En la medida en que fueron creciendo los ejércitos de las FARC, empezaron a necesitarse muchos más recursos económicos. Entonces se pasa del secuestro individual al secuestro colectivo. Lo de la iglesia La María tiene como objetivo hacer esa moñona, es una especie de pesca milagrosa urbana en donde usted se mete a un solo lugar y ahí consigue 20 o 30 ricos. Ese fue un hecho, digamos, como otros, como en el caso de Neiva, por ejemplo, el secuestro también de otras personas en pleno centro de la ciudad y por lo tanto desafiando la labor de la fuerza pública. No podría decirse que estas organizaciones solamente tenían un accionar en búsqueda de recursos económicos. En el caso de los diputados, no era un secuestro extorsivo, sino que forma parte de los objetivos que perseguían las FARC, que es hacer también acciones políticas de gran calado, de gran tamaño. Cuando secuestraron a mi papá tenía 2 años y medio y en el asesinato tenía 7. Mi nombre es Juan Camilo Arismendi. Cuando a él lo secuestraron yo tenía tan solo 2 años de edad. Yo no entendía nada de lo que pasaba, yo tenía apenas 8 años. Yo hacia el 2002 tenía 4 años, casi para cumplir 5 años. Sí recuerdo claro mucho más de ese momento y pues la verdad hasta el día de hoy puedo decir que tengo casi una imagen muy clara del día del secuestro porque pues la verdad impactó mucho mi vida. Bueno, el 30 de mayo de 1999 fuimos, mi familia y yo, secuestrados aquí en la iglesia La María. Yo tenía 11 años. El día del acontecimiento yo estaba en Caicedonia. En ese entonces nosotros ya teníamos muchos problemas de seguridad, entonces mi papá nos había contratado a unas personas para cuidarnos
Y me acuerdo que estaba yo estudiando y el escolta entró y nos sacó y dijo que nos teníamos que ir ya para la casa. Cuando llegué a mi casa ya estaba llena de gente. Ese día, increíblemente, me levanto a las 5 de la mañana. Yo no acostumbraba a hacerlo, porque yo entraba a las 8 al jardín, me levanté a las 5, un sueño me despertó y él estaba enfermo. Y yo le rogué, papi, no te vayas porque yo quiero jugar contigo todo el día, yo tampoco voy al jardín y los dos no vamos a trabajar. Y yo le decía, no logré convencerlo. Cuando estoy en mi casa está llena de mucha gente, mi mamá está llorando, mi abuela también está triste, mis tías, y nadie me dice nada. Cuando veo a mi hermano jugando con un carrito. Pero yo no era capaz de preguntar. Al rato llega mi mamá y nos mira a los dos que seguíamos allí juntos y nos dice, bueno, Sebas, niños, nos dice, niños, tengo que contarles algo. Y con un llanto nos dice, su papá se fue a un largo viaje y no sabemos cuándo vaya a regresar. Pues estábamos acostumbrados a que él viajara mucho, pero pues ese fue un viaje del que jamás regresó y no nos trajo el regalo que siempre nos traía. Yo ese día venía con mis papás pues, a la iglesia, no éramos una familia muy recurrente en venir a misa. Llegamos acá y ese día llegaron 2 camiones llenos de guerrilleros y nos sacaron de aquí. Uy, fue muy duro. O sea, realmente uno queda, digamos que uno ya a esa temprana edad, a uno lo golpea, pues siendo niño, uno igual es consciente de lo que le pasa. Pues primero, no entender qué está pasando, como no tener ni idea de lo que te está pasando, uno queda completamente desconcertado. Y después sentir como verle la cara a mi hermano y a mi papá cuando se lo llevaron, verle la cara a mi mamá, la cara de angustia de mi mamá cuando se la llevaron. Mi hermano y yo tuvimos que dejar a un lado la vida de estudiante, de preocuparse simplemente por sacar una buena nota, por jugar con los amigos y ya nuestra vida empezó a girar en torno al acuerdo humanitario. Entonces ya empezamos las marchas, las reuniones, hablar en las plazas públicas, solicitándole al presidente de la República la firma del acuerdo humanitario. Mientras iban pasando los años y pues íbamos yendo a marchas, mi mamá me levantaba para enviarle mensajes por la radio a mi papá o me los grababa desde por la noche. Era levantarse todos los días a las 4 de la mañana a pegarse el teléfono para llamar a Radio Super y poder mandar un mensaje a las 5 de la mañana, acostarnos a las 12 de la noche el día anterior para mandar mensaje por las voces del secuestro de Caracol. Una noche me levanté porque mi mamá estaba llorando en el baño. Entonces estaba llorando mucho y gritaba, los mataron, los mataron. Entonces yo me di cuenta de una que había sido mi papá y me puse a llorar debajo de la almohada. Y yo le preguntaba a mamá qué pasó y ella no me respondía. Pues obviamente me di cuenta que pues, habían matado a mi papá. No entiendo por qué tuvieron que derramar tanta sangre en este país, porque hicieron tantas cosas contra las personas que de verdad querían hacer cosas buenas y demostrar sus ideas, así como lo hizo mi papá, como lo hizo todos los diputados. Lo primero que hay que decir es que fue en el gobierno de Juan Manuel Santos donde se le puso nombre y rostro a las víctimas del conflicto, donde se reconoció a las víctimas del conflicto, donde se definieron unas medidas para reparar a las víctimas. Yo nunca me imaginé trabajar en la Unidad para las Víctimas. Cuando empecé a trabajar ahí, una de las principales conclusiones que hemos llegado, porque hay varios familiares que estamos trabajando en la Unidad para las Víctimas, es que yo creo que fue como una prueba, una enseñanza de la vida para mostrarnos que por más difícil que fue nuestra situación y que ha sido algo muy doloroso que el país nunca va a olvidar, hay millones de personas en el país con situaciones inclusive peores. Escuchar y ver que hay dolores más grandes que el nuestro nos hace sentarnos a pensar y a decir que es importante siempre también mirar al otro y no solamente quedarse en tu dolor. Y cuando la gente entienda que también no hay que sentir el dolor para ser solidario con el otro, esta sociedad va a cambiar. Incluso el trabajo que tengo hoy me ha permitido conocer gente en la zona rural, en la misma ciudad, que ha sido golpeada por la violencia. Me nutre porque digamos que me encuentro con gente que también quiere trabajar, me encuentro con gente que también quiere salir adelante. De nada nos sirve hacer actos, conmemoraciones, entregarles un proyecto productivo, una vivienda, si esa víctima no sana, si esa víctima no perdona.
Yo hasta ese día, 10 de septiembre del 2016, creí que los había perdonado. Venía apoyando el proceso de paz. Pero cuando decidimos ir a un encuentro que nosotros habíamos solicitado en reiteradas ocasiones y se da esa oportunidad, cuando yo fui y me encuentro frente a frente, me di cuenta que yo no los había perdonado, porque sentí rabia, dolor, se revivieron todos esos sentimientos dañinos que tenemos los seres humanos y sobre todo cuando nos han hecho algún daño. Uno perdona para uno mismo, uno no perdona para la otra persona. Entonces uno perdona para poder continuar con sus sueños, uno perdona para poder continuar con sus ideales, uno perdona para poder seguir siendo una mejor persona. Entonces Juan Camilo y yo, gracias a nuestra vida espiritual, de familia, de amor en casa, perdonamos antes de ir a La Habana. Mi hermano vino contando la historia de lo que le había pasado en La Habana, o sea, a mí no me importaba nada, yo no quería saber nada del tema de la guerrilla y yo no lo puedo negar, o sea, yo todavía tenía muchas heridas en el corazón porque es que la muerte de un papá y más cuando uno no pudo compartir momentos con él, eso es que le hayan quitado la mitad, por decir, de la vida. O sea, yo los había perdonado de corazón, pero por mí, para no seguir en ese pasado oscuro que me había atormentado tanto. El perdón no sucede en un momento exacto de la historia, el perdón se da por medio de un tiempo y un proceso. Entonces el perdón no es en tiempo, sino en proceso continuo. Entonces tú perdonas hoy, mañana y pasado mañana. Todos los días vas sanando cada vez más y cada vez más. Creo que yo ya sané, de verdad y de corazón. Yo tengo hoy dolor y lo tendré el resto de mi vida, pero ya no sufro. El día que decidí perdonar, ese día dejé de sufrir y ese día mi vida cambió. Digamos que yo he tenido un perdón con el hecho del secuestro, como un trabajo de reflexión con el hecho como tal del secuestro que yo viví, porque eso sí te deja un trauma. Pero para mí, o sea, un perdón, yo creo que, no sé, a mí me queda difícil perdonar. Pues no sé, yo he hecho el ejercicio, ¿no?, de ir a foros de víctimas, a retiros espirituales con personas, digamos, que estuvieron implicadas en el secuestro, en la planeación del secuestro. He hablado con ellos y a mí no me interesa es lo que yo le dije al Señor. A mí no me interesa darme abrazos con usted, a mí me interesa que hagamos algo bueno. Para eso yo sí estoy dispuesto, para hacer algo bueno. Este es un contexto en donde existen grupos al margen de la ley, bandas criminales, nuevos grupos paramilitares, minería ilegal, y todo eso hace muy compleja la transición de la guerra hacia la paz de un grupo como las FARC. La polarización, la fragmentación, el fruto de no tener un consenso en torno a la solución política del conflicto es la que no nos está permitiendo que podamos realmente pasar la frontera de la guerra y llegar a un verdadero posconflicto. Que esos espacios dejados por las FARC tenían que ser ocupados por el Estado colombiano. Allí debía empezar el posconflicto. El gran fracaso institucional de cuando terminan las guerras es no ocupar positivamente el territorio, porque hay rearmes de esos grupos, porque llegan nuevos actores armados a disputar rentas ilegales como los de la minería o el narcotráfico. Además que en el Valle tenemos una oportunidad excepcional de consolidar un territorio que genere desarrollo productivo, que genere inclusión social y que por supuesto genere convivencia pacífica y reconciliación. Yo, como persona, encontré en el arte una manera que me permite a mí expresar y, digamos, sacar mucho de lo que yo tengo y tuve adentro en algún momento. Y para mí lo más importante de eso, que me permite el arte, es generar una reflexión en los demás. A pesar de todas las heridas que deja la guerra, nosotros desde este punto, ya sabiendo todo lo que hemos vivido, podemos
comenzar a construir cosas diferentes para que Colombia pueda ser un país mejor. Entonces los jóvenes tenemos que empezar a trabajar muchísimo en esa formación del criterio, formación de valores y principios. Pienso que el rol de los jóvenes es sacar adelante el país partiendo desde la memoria. Sí se debe hacer énfasis como en el ejercicio de la memoria, porque hablar con las víctimas y acercarse a la gente que ha sido víctima te permite conocer una realidad que muchas veces a mucha gente no le llega a muchos. Muchos no han tenido que vivir ningún tipo de circunstancias, o algunos nacieron en medio del conflicto, pero ni siquiera se vieron involucrados por ellos. Pero si nosotros nos comprometemos a mantener la memoria, como lo hemos hecho nosotros los hijos de los diputados, que es mantener la memoria de nuestros padres, ya no vamos a poder hacer nada, ya a la vida no los vamos a poder volver a traer, pero por lo menos cada año, que es el aniversario de ellos, sacarlo a la luz pública, que los medios de comunicación lo televisen para que la gente sepa lo que se vivió, lo que hubo, y partir de esa memoria para que no se vuelva a repetir más adelante. Yo creo que sería el compromiso de todos los jóvenes para el futuro. Cuando viene la verdad y viene la justicia, esperamos que haya reparación para las víctimas, pero lo más importante es la no repetición. Si conocemos nuestra historia, espero que no la sigamos repitiendo.